La incultura nunca ha traído dividendos positivos para nadie. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, por lo que el resultado de un cabreo dominguero, lejos de cristalizar como uno más de esos a los que uno cree tener derecho, ha quedado casi en agradecimiento divino. El meticuloso plan, que luego no lo sería tanto, consistía en una mañana cultural por la zona de Montjuïc, en Barcelona, y el día elegido fue un domingo. La razón para tal elección, además de por el hecho de ser una de las 2 jornadas personalmente posibles a tales efectos, fue básicamente presuponer que sería la más relajada de la semana, o al menos en sus primeras horas. La teoría tenía sus bases relativamente sólidas y en parte se cumplió porque la idea era, entre otras cosas, evitar el tráfico agobiante de la capital catalana, donde entrar o salir de la ciudad ya de por sí es una experiencia desesperante. Pero una buena teoría debe recoger información completa y de calidad, algo que en este caso tuvo un fallo gordo. Caminando por la senda de la vida, un podcast en mi mente se unía y la bitácora mental se grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Teníamos claro que el sitio era un punto caliente en cuanto a la afluencia de turistas por sus encantos naturales al contar con varios jardines, parques infantiles, varios museos, el teleférico, la piscina municipal, bares y restaurantes con impresionantes vistas de toda la ciudad y también otras instalaciones arquitectónicas e históricas que, sumadas a las deportivas, resultaban muy atractivas de visitar. Por ejemplo, todo lo referente a las Olimpiadas de Barcelona 92. Éramos conscientes de que a determinada hora habría mucha gente, pero en todo caso la experiencia de ir temprano a otros sitios similares nos daba ese margen de tranquilidad que tanto apreciamos aquellos que no comulgamos con las aglomeraciones. El comodín era hacer la visita de los primeros, ¿verdad? Ya que en general los domingos y sobre todo en invierno y con frío es normal que el gran movimiento comience un poco más tarde, tiempo suficiente para, en nuestro caso, ya estar de salida. Y como digo, el plan parecía no tener fisuras y además lo habíamos llevado a la práctica en muchísimas ocasiones con grandes y satisfactorios resultados. Pero, como decía el eslogan de una radio hace muchos años, reconocida por sus informativos, nunca salgas a la calle sin estar bien informado. Y ahí estuvo nuestro fallo. El trayecto de unos 45 minutos aproximadamente desde casa hasta Montjuïc fue lo tranquilo que esperábamos a las 9 de la mañana de ese domingo, pero hasta ahí duró la alegría. Una vez en la zona, comprobamos que había muchísimos coches, muchos más de lo esperado, con lo que aparcar no iba a ser ni tan cerca del punto al que íbamos ni tan fácil como creíamos. De hecho, al intentar acercarme más de la cuenta, tuve que dar una vuelta y volver a empezar la búsqueda de un espacio de esos que los que no dejamos el coche en cualquier sitio solemos preferir. Tengo claro que hay gente bastante menos meticulosa a la hora de aparcar, pero es que, como dice el dicho, a golpes se aprende y eso he hecho. Actúo así desde una tarde en los 80, cuando dejé el coche en la puerta de la casa de un amigo y en determinado momento sentimos un golpe fuerte. De esos que uno sale corriendo a la calle porque intuye que algo malo ha pasado. Y en este caso se confirmó, siendo mi amado Ford Escort el damnificado. Resulta que una vecina, en una desafortunada y agregaría desenfrenada marcha atrás, terminó con mi Ford medio subido a la acera, provocándole unos cambios estéticos
que le hicieron pasar por el taller unos cuantos días, hasta que me lo devolvieron finalmente con su aspecto normal. Por suerte, la señora asumió su error porque yo había aparcado correctamente, pero a pesar de eso, el mal trago duró bastante y la prueba es que todavía lo recuerdo. Así que siempre intento mirar un poco ciertos detalles de esos que te pueden evitar un disgusto. Bien. Una vez aparcado y conforme con el sitio elegido, fuimos caminando lentamente hacia el museo en cuestión, disfrutando de una mañana muy fría y algo húmeda, pero con un sol que venía poco a poco abriéndose paso entre los árboles sobre todo, y esos rayos hay que decir que daban mucho gustito. Al pasar frente al teleférico, aunque estaba cerrado todavía, yo no me podía creer la cantidad de gente que había haciendo cola ahí. Todavía no eran las 10 de la mañana y aquello estaba a reventar. Parecía un estreno de cine de principio de los 70, cuando no tenías ninguna posibilidad de ver una película nueva en la tele, ni a través de ningún soporte de vídeo doméstico, porque todavía no se había creado, no existía el VHS. Seguimos caminando entonces, disfrutando de las vistas, y al aproximarnos a la Fundación Joan Miró, donde había un par de exposiciones que a mi mujer le interesaba visitar, y para lo que habíamos adquirido convenientemente sendas entradas vía web, me llamó la atención encontrar espacio para aparcar. Por un momento no entendí nada, pero casi inmediatamente, unos metros más adelante, detecté unas 4 grúas municipales retirando coches como si no hubiera un mañana. Eran las 10 y ya podíamos entrar en el museo, pero lo que estaba ocurriendo en sus alrededores no me pareció normal y le dije a mi mujer que me esperara un momento porque iba a hablar con el conductor de alguna de esas grúas. Cuando conseguí acercarme, porque tuve que moverme ahí unos cuantos metros, cuando conseguí acercarme solo quedaba una y ya se estaba yendo. Apenas pude intercambiar algunas palabras y entender que estaban retirando los coches aparcados donde había colgados unos carteles amarillos que anunciaban una prohibición puntual. Me dijo que eran los que retiraban los coches que habían sido denunciados y tenían un papel puesto sobre el parabrisas. Y al verlos, bueno, tenían pinta de que estaban allí como mínimo del día anterior. Y aquello me empezó a preocupar y me puse a mirar los dichosos carteles amarillos estos, que como toda indicación que se cuelga de los árboles o donde se pueda, el viento los mueve, la gente los arranca, los quita, o también algunos o muchos son reutilizados y no están en su mejor estado, con lo que incluso puede parecer que llevan ahí decorando el paisaje hace tiempo y no son precisamente portadores de un aviso actualizado. Pero, sea como sea, en una mirada rápida encontré unos cuantos y evidentemente muchos conductores o no los habían visto o les había dado igual. Yo estaba aparcado lejos de ahí, pero en la misma calle, una calle muy larga, y no me quedaría tranquilo entrando al museo si al menos no volvía hasta el coche por si era uno de esos que no se habían dado cuenta de que ese domingo estaba prohibido dejar aparcado en esa zona. Vi entonces a otra grúa y me acerqué hasta un empleado municipal a ver si tenía más información que el anterior. La verdad es que el tipo estaba bastante en lo suyo, ¿no? Bueno, no se le puede reprochar. Y solo me dijo que quitarían los vehículos que pudieran. Le pregunté si me podía asegurar que solo comprendía los sitios donde estuvieran los carteles amarillos y mientras se iba, su respuesta no fue rotunda, lo que aumentó aún más mi intranquilidad. Sobre todo porque no me dio una calle como límite. Le pregunté hasta qué calle, hasta dónde llega esto, ¿no? Y me soltó un dato que me dejó desencajado. Es por el partido. Y ahí entendí todo. Jugaba el Barcelona, así que menudo plan de domingo tranquilo me había hecho. La verdad es que llevo ya muchos años sin interesarme por el fútbol, tengo que decirlo. Durante un tiempo fui incluso de los que se reunían en un bar con amigos para ver al Barça, o también lo seguía desde casa si era posible. Pero el fútbol en general me fue cansando.
Es difícil de explicar, pero nunca he idolatrado a nadie, salvo en mi etapa de hincha incondicional de un equipo de mi barrio. Pero hablamos de deporte amateur, donde jugaban los mejores que teníamos, y si había que sudar y llorar o reír, lo hacíamos todos, porque realmente existía el amor a la camiseta. Fuera de eso, tanto sueldo astronómico y tontería que se ve en lo profesional, con jugadores alejados totalmente del mundo real, el de la gente de a pie como uno, terminaron por cansarme y creo que el punto de inflexión fue la pandemia. A partir de ahí mi desconexión fue total y mi desinformación, tengo que decir, me jugó una muy mala pasada ese domingo. Entré con mi mujer al museo y preguntamos más o menos cuánto duraría la visita, pensando en hacer una recorrida rápida antes de que se acercaran las grúas, en el caso de que llegaran hasta donde estaba nuestro coche. Pero la chica que nos atendió dijo que calculáramos 1 hora y media. Aquello me complicaba bastante el panorama y para tratar de decidir si entraba o dilataba el asunto para estar atento al ambiente, le pregunté a otro empleado del museo que estaba en la puerta cómo se manejaba todo esto de las grúas, que seguro ocurría bastante seguido. Mi intención era asegurarme de hasta dónde llegaba realmente la prohibición y me sorprendió diciendo: cuando hay partido retiran los coches de toda la calle, hasta allá abajo. Y ese allá abajo seguramente incluía la zona donde yo había aparcado, porque antes de hacerlo mi mujer mencionó que había visto en el suelo y sobre la acera una valla del ayuntamiento. Pero la calle no estaba cortada, por eso pasamos. Pensamos entonces en mover el coche y dejarlo en otro sitio, pero yo sabía perfectamente que la cosa en ese momento iba a ser muy complicada, por no decir imposible. Pasaban unos minutos de las 10 ya y se veía cantidad de gente caminando por las calles con las camisetas del Barcelona en dirección al estadio. Y no eran 4 gatos. Las aceras estaban ya colmadas de gente que evidentemente había aparcado mucho más lejos que nosotros, y si en Barcelona en la calle eso siempre es harto complicado, en la zona donde estábamos era muchísimo peor. Moverse, es decir, irse más lejos, daba pereza, hay que decir, incluso pensarlo, porque incluso nos recomendaron que usáramos transporte público para volver, que lo dejáramos lejos y volviéramos en transporte público para estar tranquilos, ¿no? Y los minutos iban pasando y entre una cosa y otra aquello se había llenado de gente. La sensación era como estar a la salida de un espectáculo multitudinario cuando abren las puertas al final de la función y parece que toda la ciudad te viene caminando de frente. Y pensé que lo mejor era perder mis 15 euros de la entrada y que mi mujer hiciera la visita mientras yo cuidaba el coche hasta que llegaran las grúas, que en caso de que ocurriera antes de que ella terminara la visita, ya nos comunicaríamos para combinar dónde nos encontrábamos. Ella no estaba muy convencida, tengo que decir, pero sabiendo que aquello era lo mejor para no estropear del todo la mañana, accedió mientras yo ponía rumbo hasta el coche a ver cómo estaba el panorama, porque había visto una grúa viniendo desde esa parte de la calle y pensé, como trabajen por los dos extremos, en un rato aquí no queda ni Dios. Algunos minutos después llegué hasta donde estaba aparcado y ahí no había colgado ningún cartel amarillo por ningún lado. Pero no me podía fiar porque mientras recorría la calle vi que se estaban llevando un coche donde tampoco había visto cartel alguno. Como tenía que hacer tiempo, hasta que mi mujer me avisara, decidí ir un poco más lejos a ver si encontraba la valla que ella había visto en la acera. Y me dio curiosidad saber a qué distancia del estadio la habían puesto, así que investigué vía Google Maps. Poco después la encontré y pude comprobar que ahora sí estaba en su sitio, en plena calle y cortando el paso a todos los vehículos, más o menos a 1,5 kilómetros del estadio. Pero además acompañada de coches de policía y personal ordenando el tráfico. Fuera de esa movida estaba todo tranquilo y pensé que igual me daba tiempo para volver al museo y ver algo, porque los municipales iban más lento de lo que imaginaba. Caminando ahí por el lugar no se veían grúas en ese momento y pensé, la hora del bocadillo.
Y no puedo decir que ese fuera el motivo, porque evidentemente el traslado de cada coche al depósito municipal llevaría su tiempo, pero era demasiada casualidad que de ver al menos 4 camiones recogiendo vehículos yendo y viniendo, de golpe no hubiera ninguno. Así que, al menos para mí, aquel misterio tenía una más que probable explicación. Y aprovechando que el sol había levantado bastante ya y calentaba esa mañana que estaba muy fría, seguí moviéndome por los alrededores, atento a si aparecía una nueva jauría de grúas municipales. Móvil en mano, me enteré que el Barcelona jugaba a las 2 de la tarde y una vez más pensé, hay que ser muy aficionado para estar 4 horas antes en el estadio, que igual a más de uno le implica salir de su casa, 6 horas antes del partido. Pero bueno, eso, entre otras cosas, es lo que permite que el fútbol profesional sea lo que es, ¿no? Un negocio multimillonario. Seguí mirando el móvil y resulta que la multa por aparcar en zona prohibida era de 200 euros, más la tarifa de la grúa, otros casi 200, y aparte 2,50 € la hora desde que el coche entra en el depósito hasta que se retira. En resumen, que en el caso de que se lo llevara la grúa, teniendo en cuenta que habría que ir hasta donde estuviera retenido el vehículo, y eso implicaría seguramente buscar un taxi porque ahí hay un bus, pero pasa una vez a la hora y es un bus medio turístico, creo. La verdad que había que tirar de taxi y empezás a sumar y el descuido igual te podía subir hasta los 500 euros. El tiempo fue pasando, regresaron las grúas, y como dice el dicho, piensa mal y acertarás, porque probablemente el único que se quedó aquella mañana sin bocadillo fui yo. Pero no había más remedio, había que estar en lo que había que estar en ese momento, con lo que puse más atención de la que venía teniendo mientras caminaba disfrutando el sol y las vistas, pero sin alejarme de la zona caliente, no fuera cosa que me tomaran por sorpresa y la retirada de coches también la hicieran a mis espaldas. A los pocos minutos, el jaleo, donde estaba la valla que cortaba la calle, era todo un espectáculo. Gente que pretendía pasar, otra que quería regresar por donde había venido, otra intentando alguna alternativa para salir de aquel caos, y aquello quedó todo atascado. Teniendo eso en cuenta, pensé que si entraba alguna grúa desde ese lado, tardaría y además hasta llegar a mi coche, tendría bastante faena. Decidí entonces ir otra vez hacia la zona del museo y ver cómo estaba por ahí el panorama. Algunos minutos después y cerca de mi destino, otra vez estaban poniéndose las botas y facturando lo que no tiene nombre. Cantidad de grúas retirando coches sin parar, pero lo más increíble fue ver gente aparcando donde recién se habían llevado a alguien. No tengo idea por dónde entraba esa gente, no eran muchos, pero entraban y capaz ya estaban en la zona y solo se estaban moviendo. Pero dejar tu vehículo donde se los están llevando frente a tus ojos es algo que no lo puedo entender. En un momento me acerqué a una pareja con hijos que se estaban abrigando mientras terminaban de bajar del coche. Los padres ayudaban a los niños y me dirigí a la persona que conducía y advirtiéndole de los carteles estos, y mientras hablaba con él, en la acera de enfrente, a unos pocos metros, seguían retirando coches. Pero lejos de inquietarse, esta gente, mi interlocutor sobre todo, cerró el coche y la familia ahí entera se fueron caminando tan campante. O sea, me dijo sí, pero ya está. La verdad no lo entiendo, porque como hayan tardado incluso unos pocos minutos en volver, habrán encontrado el espacio vacío. Pasadas las 11 de la mañana, algo, no recuerdo cuánto, mi mujer me avisó de que había dado ya la recorrida rápida que tenía prevista y estaba lista para salir. Así que me acerqué hasta la puerta del museo y nos vinimos caminando como contracorriente, porque todos iban para el otro lado, porque era realmente impresionante la cantidad de gente que había por todos los sitios. En el museo había cola adentro y afuera.
las aceras, bueno, colmadas. Y en la entrada del teleférico haciendo cola, ni te cuento, aquello era tremendo. A los pocos minutos, siempre vigilando lo que hacían las grúas y rezando porque no hubiera entrado alguna por la zona donde estábamos aparcados, llegamos al coche y por suerte el jaleo estaba pero más adelante. Así que nos subimos y volvimos a casa, no sin antes tener que pasar por el sitio que había mencionado recién, donde estaba la policía y un atasco monumental. Pero bueno, finalmente pudimos salir de ahí y acceder a la autopista que nos trajo hasta casa. Y así resultó una mañana de domingo en que pretendía culturizarme, al menos un poco, pero terminé de cuidacoches y sin propina. La parte positiva es que me evité una buena multa con sus extras, que significaba mucho dinero y no están los tiempos para permitirse distracciones con consecuencias. Y esto es lo que quería compartir contigo hoy en este Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo al leer o escuchar este contenido y te espero en el próximo.